Bien, pues vamos a comenzar con el tema uno del curso que se titula Introducción al procesamiento de textos con látex. En este tema veremos los siguientes apartados. En primer lugar, comentaremos qué es látex exactamente, qué es el objetivo de este curso, a través o mediante lo que no es látex. Ya lo veremos. En el segundo punto, haremos un viaje histórico muy breve desde los inicios de látex hasta la actualidad. En el tercer punto, enunciaremos una serie de ventajas e inconvenientes que pueden encontrarse en látex con respecto a, bueno, el sistema con el que se puede comparar de producción de textos más sofisticado, que es el procesador de textos. En el cuarto punto aportaremos una serie de recursos que se pueden encontrar en la red para consultar a la hora de, bueno, pues trabajar con látex. Y por último veremos un ejemplo muy sencillo de cómo crear un texto con látex, o mejor dicho, el aspecto que tiene un texto, un documento de texto hecho con látex y el código correspondiente a ese documento. Bueno, pues empezando con el primer punto, eh, ¿qué es látex? Empezaremos diciendo, como comentaba antes, lo que no es. Y látex no es un editor de textos. Un ejemplo de un editor de textos es en Windows, bueno, pues el bloc de notas, que probablemente pues, todos hayamos utilizado alguna vez. Eh, ¿Qué es un editor de textos? Bueno, pues un editor de textos es un programa que permite crear, modificar, editar archivos de texto plano, principalmente. Es decir, archivos sin formato. No podemos introducir figuras, no podemos introducir tablas y tenemos limitado el formato del texto. Quizás sí podamos ponerlo, por ejemplo, en negrita, en cursiva, cambiar el tamaño de letra, pero poco más. Eh, Estos archivos de texto plano, creados en este caso, con el bloc de notas de Windows, pues tienen la extensión TXT, aunque, bueno, modificable por el usuario. Y estos programas pues emplean normalmente un código de caracteres, el código ASCII, es un ejemplo, que sirve, bueno, pues para identificar los caracteres que el usuario pues introduce mediante el teclado y para devolverlos por pantalla. Por ejemplo, si yo en el editor de textos pues imprimo o escribo mediante el teclado la M mayúscula, lo que estará ocurriendo es que estaré introduciendo en el programa el código binario correspondiente al número 77. Es el código ASCII que representa o representado por la letra M mayúscula. El programa lo leerá y sabrá que tiene que imprimir en pantalla esa M mayúscula. Bueno, como creo que muchos sabemos, pues el código ASCII, además de tener caracteres imprimibles como números, símbolos y letras, pues tiene otros caracteres que no son imprimibles, que se llaman de control. La tabulación, el salto de línea y el retorno de carga. Hay más editores de textos, aparte del bloc de notas de Windows, y las funciones que incluyen, bueno, pues son de un nivel distinto de sofisticación en función del editor. Por ejemplo, en el de Windows, en el editor de textos de Windows del bloc de notas, bueno, se puede hacer poca cosa, la verdad. Se puede cambiar la fuente en cuanto al tipo de fuente que utilizamos. Queremos escribir en cursiva, en negrita e incluso el tamaño de letra, pero poco más, poco más. Otros editores de texto pues permitirán funciones más sofisticadas o menos. Suelen utilizar un tipo de fuente monoespaciada, que es aquella fuente en la que todos los caracteres ocupan el mismo espacio horizontal. ¿Y para qué se usan principalmente los editores de texto? Bueno, principalmente para archivos de configuración o de instalación de programas, de documentación, ¿no? Un ejemplo típico es el archivo LEM, ¿no? de instalación de software. Para hacer notas de cualquier tipo que no exijan ningún formato especial y que sean de edición rápida, cualquier nota que nosotros necesitemos escribir de manera, bueno, pues sencilla y casi instantánea. Y sobre todo también es muy típico el uso de los editores de texto para escribir programas informáticos, código fuente. Bueno, aquí en la Wikipedia pues, aparece una lista de los principales editores de texto que podemos encontrar, bueno, iba a decir en el mercado, bueno, algunos son gratis, otros hay que comprarlos,
o hay que tener licencia, clasificados, bueno, pues según diversos criterios. Si tienen una interfaz gráfico para el usuario o solo de texto o ambos, etc. Aquí encontramos, por ejemplo, pues el bloc de notas de Windows del que estábamos hablando. LaTeX tampoco es un procesador de textos. Un procesador de textos puede ser, por ejemplo, el WordPad, que, bueno, yo creo que apenas se utiliza. Es un programa que está a medio camino entre el editor de textos, entre el bloc de notas, ¿no? Y el procesador de textos más sofisticado de Windows, que es el Word actualmente, ¿no? Pues entonces el WordPad tiene algunas funciones más sofisticadas, ¿no? Para dar formato al texto que el editor de textos, pero no tiene tantas como pues, el Word, ¿no? Que tiene ya pues, un nivel de complejidad pues, bastante alto, ¿no? Que permite pues, una gran variedad de formatos de texto. Estos procesadores de texto pues, empezaron siendo pues, en máquinas de oficina, pues, podemos decir, hasta rudimentarias, evolucionaron pasando por los editores de texto hasta ser pues, esos programas que tenemos hoy en día y que bueno, pues, permiten, como decía, dar formato a un texto de manera muy bueno, completa y con muchas opciones, muy sofisticada, y que se utilizan en todos los ámbitos. ¿Qué características típicas incluye hoy en día un procesador de textos? Y avanzadas, podemos decir. Bueno, pues la inclusión de diccionarios, de correctores de ortografía y de gramática, integración web, plantillas para todo tipo de documentos, pues no sé, encabezados y pies de página, la numeración de las páginas, bueno, muchas funciones, ¿no? Muchas funciones. La mayor parte de procesadores de textos, como ocurre con Word, incluye una interfaz gráfica o un interfaz gráfico que al usuario le permite una edición what you see is what you get de los textos. Es decir, por ejemplo, si yo escribo aquí hola y bueno, pues le doy el formato de título 1, por ejemplo, pues, letra un poco más grande y en color azul, esto que veo ahora mismo por pantalla es lo que veré si imprimo el documento. Entonces, eso es lo que quiere decir que el procesador de textos es what you see is what you get. ¿Qué procesadores de textos podemos encontrar principalmente en el mercado? De nuevo, los hay gratuitos también. Bueno, pues aquí en Wikipedia hay una lista, bueno, pues bastante completa de procesadores de textos, bueno, pues clasificados atendiendo según, bueno, pues distintos criterios. Podemos encontrar, por ejemplo, aquí el Microsoft Word, que es el que, bueno, pues del que hemos estado hablando, y también pues el Microsoft WordPad. Aquí está. Bueno, y pues los editores de texto decíamos que almacenaban ficheros de texto plano. En este caso, el procesador de textos almacena un fichero de tipo binario que contiene una doble información. Por un lado, el texto que conforma el documento en sí, lo que se quiere escribir, y por otro lado, la información, perdón, del formato que se quiere dar a ese texto. Es posible también pues, grabar ese fichero de texto con formato como un fichero de texto plano, como un TXT. Pero claro, lógicamente se pierde la información del formato. Podríamos abrirlo con un editor de textos, pero aparecería un texto completamente plano. Bueno, ¿qué es lo que utiliza el procesador de textos para dar formato al documento, al texto que queremos transmitir? Bueno, pues lo que se llama un lenguaje de marcas. Lo utiliza internamente. En el caso de Word, por ejemplo, no tenemos acceso a él. No sabemos exactamente lo que hace Word cuando le decimos que utilice pues, la letra negrita, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese lenguaje es un lenguaje que sintácticamente y además en apariencia es muy distinto al texto en sí, al texto que se quiere escribir. Se puede distinguir perfectamente si se pudiera ver, en el caso de Word, a la vez, ambos textos, ¿no? Aparte de los propios de Microsoft, del lenguaje de marcas del Word, por ejemplo, el LaTeX, que es lo que estamos estudiando en este curso, es otro lenguaje de marcas, como veremos posteriormente. Y el HTML, típico de las páginas web, pues es otro lenguaje de marcas. Luego veremos un ejemplo. Estos procesadores what you see is what you get,
son muy fáciles de manejar, al menos de la manera más básica. Yo creo que todos hemos manejado uno alguna vez, ¿no? Gracias a esa interfaz gráfica bueno, pues que incluye. Pero tienen una serie de limitaciones los procesadores de textos. Por ejemplo, cuando el documento es un documento extenso, empieza a haber problemas. O, por ejemplo, cuando se quiere introducir fórmulas matemáticas en el texto, en el documento, mejor dicho, pues también aparecen problemas. O en el manejo de índices analíticos o en el manejo de referencias cruzadas. Entonces, bueno, hay limitaciones en los procesadores de texto. Y además, cuando utilizamos un procesador de textos, siempre estamos pendientes no solo de lo que escribimos, sino del formato que le vamos a dar. Esto lo voy a poner con tal tamaño de letra, en negrita, en cursiva, y tienes que recordar siempre cómo lo estás poniendo, ¿no? En qué formato lo estás poniendo cada tipo de texto. Y además hay que ceñirse a los formatos que Word proporciona, porque no tenemos acceso a ese lenguaje de marcas que internamente utiliza. Entonces, esas son las limitaciones que tienen los procesadores de textos. Bueno, pues visto que LaTeX no es un editor de textos ni un procesador de textos, ¿qué es? Bueno, pues es un lenguaje de marcas, como hemos dicho, un lenguaje sintácticamente y en apariencia distinto al texto que se quiere escribir en el documento, que permite pues dar formato a ese texto de manera que el documento tipográficamente sea de gran calidad, para su lectura y para su impresión. Bueno, ¿qué apariencia tiene el látex? Bueno, pues se puede hacer una primera aproximación si miramos el lenguaje de marcas HTML con el que se compone una página web. Por ejemplo, esta misma, la de la Wikipedia que estábamos viendo antes, si hacemos botón derecho con el ratón en cualquier lado de la página y escogemos ver código fuente de la página, esto que aparece en distintos colores con, bueno, pues un formato o una nomenclatura un poco extraña con con esas palabras en inglés, unas barras, bueno, pues todo eso es el lenguaje de marcas HTML que permite dar formato al texto que se quiere transmitir y que al final le da esta apariencia. Eso es el HTML. Bueno, pues eso es un lenguaje de marcas muy parecido a LaTeX. Claro, a primera vista, pues parece que este lenguaje de marcas, que es what you see is not what you get, en este caso, es decir, esto que aparece aquí no es lo que luego vemos, pues parece difícil de manejar. Y es así, es verdad, parece difícil de manejar en un primer momento. Sin embargo, las ventajas que aporta respecto a los procesadores de textos la utilización del lenguaje LaTeX son, bueno, pues, eh, muy numerosas especialmente en cuanto a el formato, la tipografía, la estructura, la legibilidad y la maquetación de los documentos, especialmente los de cierta extensión. Y además de distintos tipos, en distintos campos del conocimiento. En matemáticas, en química se pueden representar, por ejemplo, compuestos químicos, en música se pueden representar partituras, etcétera, etcétera. ¿Y qué incluye LaTeX para poder llegar a ese punto? Bueno, pues una serie de macros. Una macro es una orden compleja que se desarrolla a partir de órdenes más sencillas que se llaman primitivas, ¿eh? Ampliable mediante nuevas macros agrupadas en paquetes. Esto se verá, bueno, pues a lo largo del curso, con funciones específicas. Por ejemplo, un paquete para pues, realizar presentaciones, pues, como esta que estamos viendo aquí ahora mismo, ¿eh? Y además, LaTeX pues, ofrece la posibilidad de utilizar plantillas para producir textos de distinto tipo. Artículos científicos, también presentaciones, tesis, bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es el primer punto del primer tema en el que hemos visto una introducción a LaTeX, al concepto de LaTeX. En el segundo punto veremos un poco de la historia, desde los comienzos de LaTeX hasta la actualidad.